Introducción. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana HIV se remonta al año de 1981, cuando aparecieron los primeros reportes de adultos jóvenes afectados por una neumonía severa causada por el microorganismo oportunista Pneumocystis carini o infectados por sarcoma de Kaposi. El primer aislamiento del HIV fue realizado en el año de 1983 por Barry Sinouzi. Inicialmente fue denominado virus asociado a linfopatía, LAB, pero desde el año de 1985 fue asignada la denominación universal de virus de inmunodeficiencia humana. Hasta el momento se estima que alrededor de 60 millones de personas se han infectado con este virus y más de 30 millones de ellos han muerto a causa del SIDA. En los países de América Central y del Sur existen alrededor de 1.5 millones de infectados por el HIV. Generalidades del HIV. El HIV pertenece al género Lentivirus, subfamilia Orthorretroviridae, familia Retroviridae. Se han descrito dos tipos del HIV, denominados HIV-1 y HIV-2. Estos virus se originaron a partir de la transmisión del lentivirus de primates no humanos, conocido como SIV, en un fenómeno denominado zoonosis. La infección por el HIV-1 es la más prevalente en todo el mundo, mientras que la infección por el HIV-2 está restringida, aunque no de forma exclusiva, al oeste de África. El HIV-1 y el HIV-2 solo causan enfermedad en los humanos, siendo estos virus no patogénicos en los primates. Se asume que durante el corte y la preparación de la carne, o durante la lucha para su captura de un primate infectado, se dio la transmisión accidental de los primates a los humanos. La transmisión del virus entre primates y el hombre ha generado varios tipos de virus del VIH. Está el VIH de tipo 1 y el de tipo 2. El VIH de tipo 1 se divide en 4 grupos distintos, M, N, O y P. Los virus del grupo M son los que predominan en la pandemia y son los responsables del 97% de los casos de SIDA, y está distribuido por todo el planeta. Además, dentro del grupo M se han descrito hasta 9 subtipos genéticos distintos, designados con las letras A, B, C, D, F, G, H, J y K. La partícula viral tiene 3 estructuras superpuestas. Dentro de ellas se encuentra la envoltura, una matriz esférica y una cápside icosaédrica que contiene 2 copias de ARN lineal de cadena sencilla, las cuales están asociadas con proteínas virales y celulares. El genoma del VIH tipo 1 contiene en total 9 genes. Están los 3 genes principales, que estos codifican para los componentes estructurales y funcionales de la partícula viral, y los 3 genes reguladores y 3 genes accesorios, que estos son los que codifican para otras proteínas que promueven la replicación viral y favorecen el proceso de evasión de la respuesta inmune. Hablando más un poco acerca de los 3 genes principales, tenemos que el gen M codifica para una proteína precursora, a partir de la cual se producen las proteínas GP120 y GP41, las cuales participan en el proceso de entrada del virus a la célula blanco. El gen GAG codifica para la poliproteína precursora P55, a partir de la cual se generan las proteínas de la cápside, matriz, nucleocápside y otros productos como P6, P2 y P1. Dentro de las proteínas de la cápside se encuentra P24, que es la que da estabilidad estructural al virión. La proteína 17 de la matriz participa en la formación del complejo de preintegración, mientras que la proteína 7 es una proteína de la nucleocápside que es la que da unión al ARN viral que se requiere para el empaquetamiento del ácido nucleico viral. Y por otro lado tenemos a la proteína P6, que participa en la liberación del virión y en la incorporación de la proteína viral BPR. Durante el proceso de traducción también se genera una proteína precursora PR170, a partir de la cual se producen enzimas virales, como por ejemplo la proteasa, que corta los precursores proteicos durante el ensamblaje, permitiendo la maduración de la partícula viral. La integrasa, que ésta favorece la inserción del ADN viral en el genoma celular, y la transcriptasa inversa, que esta es la que permite la polimerización de la cadena de ADN a partir del ARN viral.
Por otro lado, tenemos a los genes reguladores, dentro de los cuales se encuentran las proteínas TAT y REB, que son esenciales para la replicación viral. En este caso, TAT promueve la transcripción del ADN proviral, favoreciendo la elongación del ARN mensajero, mientras que REB facilita el transporte extranuclear de los ARN mensajeros para que estos puedan ser traducidos en los ribosomas. Y la proteína NEF, que es otro gen regulador, esta es la que promueve la evasión de la respuesta inmune, interfiriendo con procesos como la activación de los linfocitos T y mediante la regulación negativa de la expresión de las moléculas CD4, CD25 y del complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana celular. Y por último tenemos a las proteínas BPR, BPU y BIF, que forman parte de los genes accesorios y estos modulan la degranulación de proteínas celulares. Ciclo replicativo del HIV. El proceso de replicación viral incluye las siguientes etapas. Número 1. Adhesión y fusión. Es una unión de la partícula viral a los receptores de la célula y fusión de la envoltura viral con la membrana celular. El proceso inicia con la unión de la proteína viral GP120 a la molécula CD4 de la célula blanco. Esta interacción induce un cambio conformacional en la GP120, que favorece su interacción con las proteínas celulares que actúan como correceptores virales, que son la molécula CCR5 y CXCR4. Estas interacciones promueven la exposición de un motivo de fusión en la proteína GP41, induciendo la fusión de la envoltura viral con la membrana celular. La etapa número 2 es el ingreso de la cápside y liberación del genoma viral. La entrada de la cápside ocurre a través de la membrana celular y no requiere de la formación de endosomas. Una vez en el citoplasma, la cápside es degradada y se libera el genoma viral con las proteínas asociadas. La etapa 3 es la transcripción inversa. A partir del RNA viral, la transcriptasa inversa sintetiza la cadena complementaria de DNA. El dominio RNasa H de la transcriptasa inversa degrada el RNA viral usado como molde, permitiendo que de nuevo la transcriptasa inversa sintetice la segunda cadena de DNA. El nuevo genoma viral permanece asociado con varias proteínas virales, conformando el complejo de preintegración. Entre estas proteínas están la P17, BPR, la integrasa y la transcriptasa inversa. La etapa 4 es el transporte nuclear. Las proteínas que conforman este complejo tienen secuencias de localización nuclear que les permite interactuar con proteínas de los poros de la membrana celular, facilitando su transporte al núcleo. Luego, la integración de DNA viral en el genoma de la célula hospedadora se da por actividad de la integrasa viral. Aunque se considera que esta integración ocurre al azar, esta ocurre preferencialmente en genes que son transcripcionalmente activos. Al DNA viral integrado en el genoma celular se le conoce como provirus. La etapa 5 es la transcripción del RNA viral y síntesis proteica. La transcripción del provirus depende de factores virales y celulares, factores de transcripción celulares que inducen durante la activación celular, reconocen sitios específicos para promover la transcripción viral. El transcriptor primario que se produce es procesado para generar más de 30 RNA-M virales, a partir de los cuales se traducen las proteínas TAT, REV, NEF, las proteínas accesorias BIF, BPR y BPU, y todas las proteínas estructurales y enzimas virales. La etapa 6 es el ensamblaje y salida de las partículas virales. Las poliproteínas precursoras GAG y GAG-POL se asocian con los lípidos de la membrana celular para iniciar el ensamblaje de las partículas virales. Las glicoproteínas de la envoltura viral también se asocian a la membrana celular, y el dominio citoplasmático de la GP41 se asocia con la proteína de la matriz P17. La proteína P24 forma la cápside,
mientras que la proteína P7 se asocia al RNA genómico. La gemación requiere de un dominio específico de la proteína P6, que promueve la generación de endosomas, a través de los cuales se da el proceso de gemación. Durante el virión arrastra en la envoltura no solo a las proteínas virales, sino proteínas celulares, como las moléculas de adhesión CMH, ciclofilina A, entre otras. Y la etapa 7 es la maduración de las partículas virales. La dimerización de los precursores de GAG activa la proteasa viral, que los acorta para dar origen a las proteínas estructurales individuales y a las enzimas virales. Este proceso de maduración es fundamental para que la partícula viral adquiera capacidad infecciosa y ocurre durante la fase de gemación e inmediatamente después de la salida completa del virus. Las principales células blanco de la infección por el VIH son los linfocitos TCD4, las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos. El tropismo celular depende principalmente de la interacción de la proteína viral GP120 con la molécula CD4 y en particular con las moléculas correceptoras CCR5 y CXCR4. También existen cepas con tropismo dual que, como su nombre lo indica, pueden usar cualquiera de las dos moléculas correceptoras en conjunto con CD4. Las cepas R5 son la forma de la transmisión primaria y predominan en la mayoría del tiempo de la infección. Las cepas X4 predominan en la fase avanzada de la infección y su aparición se relaciona con la disminución marcada de los linfocitos TCD4 y la progresión hacia SIDA. Los linfocitos TCD4 son muy heterogéneos en el estadio de la activación. La transcripción inversa se puede dar en todas las células TCD4, tanto en las que están activadas como en aquellas en reposo. Pero la integración y la producción de las partículas virales solo se da si la célula recibe señales de activación, lo que es más notable en los linfocitos TCD4 efectores. Por otro lado, la dinámica de la replicación del VIH en los macrófagos y las células dendríticas es diferente y mucho menor a la de los linfocitos T efectores activados, por lo que la producción de los viriones y el efecto citopático también es menor, lo que lleva a que esta población celular se convierta en reservorio importante del VIH. Muy escasos han sido los casos demostrados de transmisión del VIH debido a la caída accidental de gotas contaminadas con sangre en la conjuntiva por personal de la salud, ejemplo por tratamiento odontológico, por mordeduras humanas, por trasplantes y por acupuntura. Definitivamente, la infección por el VIH no se transmite por mosquitos, agua, alimentos, saludos de mano o abrazos. De los mecanismos descritos, los más importantes por la transmisión del VIH son las relaciones sexuales, ya que se considera que más del 85% de las nuevas infecciones que tienen lugar diariamente son adquiridas por esta vía. Existen algunas diferencias regionales en la frecuencia de las infecciones, que son adquiridas por diferentes mecanismos, como por ejemplo en algunos países asiáticos y europeos donde la transmisión por agujas y jeringas contaminadas es muy importante. Al momento de la infección, el virus debe pasar lo que es la barrera epitelial y para ello generalmente esta viene y aprovecha lo que es las abrasiones microscópicas que hay en esta barrera al momento de las relaciones sexuales. También las células dendríticas pueden capturar el VIH localizado en la superficie genital. Estas lo hacen utilizando las prolongaciones que son emitidas hacia esas cavidades. Entonces, una vez al atravesar la barrera epitelial, el virus en el tejido asociado a la mucosa genital va a encontrar diferentes células que pueden ser blancos de infección. Entre estas células podemos encontrar lo que es macrófagos, células dendríticas y lo que se conoce como los linfocitos TCD4. En especial si existen procesos inflamatorios locales, en el cual la célula del VIH va a hacer lo que es una primera ronda de replicación, esto con el objetivo de generar viriones que van a viajar por los vasos linfáticos locales. Además,
Las células dendríticas expuestas al virus van a madurar y van a transportar lo que es el virus a los ganglios linfáticos regionales. En esos ganglios, el virus va a infectar lo que es a las células TCD4 de memoria efectora, que ésta expresa el correceptor CCR5 y realiza una nueva ronda de replicación. Adicionalmente, en ese microambiente existen presentaciones de antígenos del VIH y activación de células del TCD4 específicas que expresan el correceptor CCR5. Esta multiplicación masiva del virus en el GALT lleva a la destrucción rápida del mayor reservorio de células TCD4 de memoria efectora del organismo. Particularmente este tejido viene y alberga lo que es a las células TH17, que son linfocitos efectores fundamentales para mantener la homeostasis del tracto gastrointestinal, al producir factores solubles necesarios para la sobrevida y función de las células epiteliales intestinales, así como para el reclutamiento de neutrófilos y células dendríticas, y la producción de péptidos antimicrobianos. Entonces, la destrucción de las células TH17 en el GALT viene a conducir lo que es una severa alteración anatómica y funcional de la barrera de contención de la mucosa intestinal, de carácter casi irreversible, pues su recuperación es muy limitada una vez se instaura la respuesta inmune independiente del control viral que se observe, fruto del daño en la barrera natural gastrointestinal. Los microorganismos comensales y sus productos empiezan a pasar a los ganglios peritoneales y a la circulación sistémica, que es donde se da una translocación microbiana. Durante esta fase inicial de la infección, el sistema inmune desarrolla lo que es sus mecanismos efectores para tratar de controlar el VIH. Las células de inmunidad innata, con la ayuda del complemento, pueden fagocitar y destruir localmente algunos virus. Sin embargo, algunas de ellas son también blancos de la infección o actúan como caballos de Troya transportando lo que es el virus hacia los ganglios linfáticos regionales. En este lugar se inicia la respuesta inmune adaptativa, que, como se explicó anteriormente, tiene la limitación que las células TCD4 específicas para el virus que se está activando y proliferando son a la vez blancos ideales para la infección y expansión del mismo virus. De todos modos, en un ambiente de alta proliferación celular, muchas células TCD4 específicas para el VIH pueden escapar a la infección y colaborar en el desarrollo de una respuesta adaptativa humoral y celular que intenta controlar la infección. Producto de ello, entre 1 y 2 semanas después de la infección inicial, se aprecia lo que es la aparición de anticuerpos en circulación y de linfocitos TCD8 citotóxicos, que intentan neutralizar la infección de nuevas células y destruir aquellas ya infectadas respectivamente. La respuesta inmune que se genera durante la fase aguda logra controlar parcialmente la replicación viral, pero no es suficiente para eliminar todas las células infectadas ni erradicar del organismo este virus. Por lo tanto, se establece una infección crónica. La infección crónica normalmente es lentamente progresiva, que va causando un deterioro gradual del sistema inmune y finaliza con la etapa avanzada, que es el SIDA, en un promedio alrededor de 8 a 10 años. Esto ocurre en un 90 a 80% de los individuos infectados. También puede tener la progresión rápida o la progresión lenta. La progresión rápida ocurre en un 5 al 10% de los pacientes infectados y consiste en que la multiplicación del virus persiste a un nivel alto y el deterioro del sistema inmune es más acelerado. Es decir, logra terminar en la fase del SIDA en unos pocos años. En cambio, en la progresión lenta son aquellos pacientes que han tenido suerte y que la progresión para llegar a la fase SIDA no es rápida, es decir, se tardan más años de lo que es normal. Por otro lado, los individuos infectados con el VIH que logran mantener por periodos superiores a un año una replicación viral mínima, que se traduce en valores de carga viral plasmática indetectables, se conoce como los controladores élites. Esto se dice que son de un alto interés científico, ya que posiblemente desarrollan una respuesta inmune adaptativa que puede ser muy eficaz para mantener controlada la multiplicación del VIH.
Desde el punto de vista inmunopatológico, la fase crónica del VIH se caracteriza por una respuesta inmune incapaz de eliminar completamente las células infectadas y controlar la replicación viral. La aparición de variantes virales que evaden esas respuestas contribuyen al establecimiento de un estado inflamatorio crónico, con hiperactividad inmune y deterioro progresivo de los órganos linfoides. El escape del VIH a la respuesta inmune se logra por medio de varios mecanismos, los cuales son el escape por mutación viral, el escape por mecanismos constitutivos y mecanismos de daño inmune. El escape por mutación viral consiste en la variabilidad de la mutación del virus del VIH, ya que esta es muy extensa, es difícil para el organismo poder reconocerla. El escape con mecanismos constitutivos consiste en la destrucción de los linfocitos TSD4, que son células necesarias para establecer la respuesta inmune adaptativa. Y por último tenemos el mecanismo de daño inmune, que se dice que las proteínas del VIH tienen la capacidad de afectar negativamente la función y supervivencia de las células del sistema inmune, no solo aquellas infectadas, sino todas las células vecinas en un microambiente de replicación viral. En la activación inmune de la infección por VIH, actualmente se considera como un predictor muy fiel del curso de la infección por el VIH el recuento de células TSD4 o la carga viral. La activación inmune es inespecífica y se observa en prácticamente todas las subpoblaciones de leucocitos. Se ha asociado a eventos fisiopatológicos tan importantes como la alta producción de citoquinas proinflamatorias y de interferones de tipo 1, la fibrosis del hígado y de los órganos linfoides primarios y secundarios, la energía de las células TCD4 y TCD8, como también la pérdida acelerada de los linfocitos TCD4, la inducción de la apoptosis mediada por la molécula TRAIL, DR5, FAS y FAS ligando. En las alteraciones de la inmunidad innata y adaptativa, la inmunodeficiencia observada durante la evolución de la infección crónica por VIH es de tipo combinada, es decir, compromete tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa, y tanto los mecanismos efectores humorales como los celulares. En las alteraciones de los órganos linfoides existe un deterioro. Este se considera hoy uno de los eventos patológicos más graves derivados de la infección crónica con el VIH y ha estimulado el desarrollo de estrategias para la detección oportuna de la infección y el inicio temprano de los medicamentos antirretrovirales. El estrado proinflamatorio crónico, debido a la activación inmune anormal, hace que se generen citoquinas como el TGβ que estimulan la fibrosis de los órganos linfoides. Además, la apoptosis acelerada en estos órganos afecta también células esenciales para el desarrollo y maduración de los linfocitos T y B, como las células epiteliales del timo y las células dendritas foliculares respectivamente. Evolución clínica de la infección por VIH. Infección aguda. Luego de la infección inicial, entre 1 y 4 semanas, se pueden presentar las primeras manifestaciones como un conjunto de signos y síntomas denominados síndrome retroviral agudo. Estas manifestaciones son variables, pueden no existir hasta en un 50% de los infectados por el virus. En aquellos que se presentan, duran entre 1 y 3 semanas. Por lo general, al finalizar ese periodo, casi todos los individuos ya han hecho la seroconversión y pueden ser detectados por las pruebas serológicas presuntivas. Los signos y síntomas observados en los pacientes con síndrome retroviral agudo son los siguientes: fiebre persistente, adenopatías, faringitis, brote cutáneo, mialgias, diarrea, cefalea, náuseas y vómito, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, candidosis orofaríngea y síntomas neurológicos. Infección crónica. Durante la fase crónica de la enfermedad, la mayoría de los infectados por el VIH tienen lo que se denomina una latencia clínica, etapa en la cual no existen síntomas relacionados con una inmunodeficiencia severa.
En esta etapa, la evolución de los infectados se controla por el seguimiento clínico y la determinación periódica del recuento de los linfocitos de CD4 en sangre periférica y de la carga viral en el plasma. Después de establecido el set point, estos parámetros tienden a ser relativamente estables y se considera esperable una disminución de cerca de 50 células de CD4 por año. En ocasiones se dice erróneamente que la fase crónica de la infección por el VIH es asintomática, cuando lo que en realidad se quiere dar a entender es que la enfermedad definitoria de SIDA, que revelan una inmunodeficiencia muy severa y compleja, solo son características de las fases avanzadas de la enfermedad. Por eso, en muchos pacientes asintomáticos es común encontrar una linfadenopatía persistente generalizada, que indica réplicas activas del VIH en los ganglios linfáticos. Entre las manifestaciones clínicas consideradas en la categoría B, se incluyen la angiomatosis basilar, infección crónica. Durante la fase crónica de la enfermedad, la mayoría de los infectados por el VIH tienen lo que se denomina una latencia clínica, etapa en la cual no existen síntomas relacionados con una inmunodeficiencia severa. En esa etapa, la evolución de los infectados se controla por el seguimiento clínico y la determinación periódica del recuento de los linfocitos de CD4 en sangre periférica y de la carga viral. Después de establecido el set point, estos parámetros tienden a ser relativamente estables y se considera esperable una disminución de cerca de 50 células de CD4 por año. En ocasiones se dice erróneamente que la fase crónica de la infección por el VIH es asintomática, cuando lo que en realidad se quiere dar a entender es que las enfermedades definitorias de SIDA, que revelan una inmunodeficiencia muy severa y compleja, solo son características de las fases avanzadas de la enfermedad. Por eso, en muchos pacientes asintomáticos es común encontrar una linfadenopatía persistente generalizada, que indica replicación activa del VIH en los ganglios linfáticos. Entre las manifestaciones clínicas consideradas en la categoría B tenemos la angiomatosis basilar, la candidosis orofaríngea, la candidosis vulvovaginal persistente, la displasia moderada a severa y el carcinoma del cuello uterino. Los síntomas constitucionales como fiebre y diarrea de más de un mes de duración, leucoplasia vellosa oral, más de 2 episodios de herpes zóster o un episodio que comprometa más de un dermatoma. La OMS ha clasificado a los infectados por VIH en 9 categorías, en función del número de linfocitos TCD4 por mililitro de sangre y de la fase de la infección en la que se encuentren. La categoría A son los pacientes en la fase precoz de la infección, la categoría B, pacientes en la fase crónica de la infección, y la categoría C, que son los pacientes en la fase final de la infección. De este modo, solo los infectados que se encuentran dentro de las categorías marcadas con celeste tienen SIDA. Los demás pacientes solamente se consideran infectados por VIH. Otros tejidos susceptibles al VIH. El VIH puede infectar otros linfocitos T que no expresan CD4, los linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, células natural killer, megacariocitos, células madres pluripotenciales, promiclocitos, células dendríticas foliculares,
células del epitelio tímico y células endoteliales de la médula ósea. En el sistema nervioso se infectan por el VIH los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos, células de los plejos coroides, células ganglionares y células del endotelio de la barrera hematoencefálica. También se ha demostrado la infección del miocardio, las células tubulares, renales, membrana sinovial, el endotelio de los sinusoides hepáticos, las células de Kupffer, los fibroblastos, las células del epitelio columnar, las células de Clovet, las células enterocromafines, los fibroblastos de la pulpa dental y de los pulmones, las células adrenales, el trofoblasto, la retina, la próstata, los testículos, la uretra y las células epiteliales del cuello uterino, entre otros. Como consecuencia del compromiso de tan diversas células y tejidos durante la fase crónica de la infección por el VIH, se pueden encontrar manifestaciones hematológicas, neurológicas, psiquiátricas, intestinales, renales y cardiovasculares y pulmonares. Fase avanzada de la enfermedad VIH. La apoptosis acelerada de linfocitos por la activación inmune persistente y la destrucción de los órganos linfoides primarios y secundarios hacen que la capacidad regenerativa del sistema inmune se deteriore gradualmente y avance el establecimiento de una inmunodeficiencia combinada hasta un estado severo, que impide controlar las infecciones previamente presentes en el organismo y aquellas nuevas que lo invaden. Además de esto, se pierde la inmunovigilancia contra las células propias que se tornan malignas, así como la tolerancia contra los antígenos propios. En esta fase nos encontramos con las manifestaciones más graves de la enfermedad y agrupadas como enfermedades definitorias de SIDA. Debido a la severidad de la inmunodeficiencia, muchas infecciones crónicas latentes se reactivan y muchos virus se tornan oncogénicos, lo que significa que el virus transforma a la célula que infecta en una célula tumoral. La mortalidad en esta fase de la infección es muy alta. El VIH se puede diagnosticar mediante pruebas virológicas o serológicas. El diagnóstico por pruebas virológicas incluye el aislamiento viral, la detección de proteínas virales y del ARN viral o la detección del ADN proviral. Mientras que las pruebas serológicas son el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en sangre, es decir, permiten la detección de antígenos virales como la de anticuerpos anti-VIH que se generan en respuesta a la infección. Otras pruebas serológicas de detección de anticuerpos específicos anti-VIH también se han implementado en saliva, orina, sangre total y en gotas de sangre colectadas en papel de filtro. Aunque el VIH se puede aislar a partir de muestras de plasma, la sensibilidad es mayor si se obtiene a partir de células mononucleares sanguíneas de los individuos infectados. Para ello se realizan cocultivos utilizando las células mononucleares de individuos sanos que previamente han sido activadas y las células de los pacientes. En el cocultivo, el VIH induce un efecto citopático evidente en las células del donante sano, caracterizado por la formación de sinsitios o células multinucleadas. Sin embargo, el crecimiento viral se confirma por la detección en el sobrenadante del cultivo de la proteína viral P24, donde sus niveles en sangre están característicamente elevados al inicio de la infección, antes de que el organismo haya tenido tiempo de desarrollar anticuerpos. Detección de ácidos nucleicos. La detección del DNA proviral. Por medio de una PCR cualitativa es posible detectar el DNA proviral en células mononucleadas, amplificando secuencias conservadas de uno de los 3 genes estructurales del VIH, GAV, POL o EM. Detección del RNA viral. Estas pruebas son utilizadas para el seguimiento de los pacientes cuya infección ya está confirmada y en particular se utilizan para evaluar la respuesta a la terapia antirretroviral. Existen varias pruebas basadas en la amplificación del RNA viral por PCR. Las distintas pruebas
tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad alrededor del 97%. Cabe mencionar que las pruebas desarrolladas permiten detectar el VIH-1 del grupo M y no son confiables para la detección de otros grupos de VIH-1 ni para la detección del VIH-2. Ahora hablaremos acerca de las pruebas serológicas. ¿Pero qué es la serología? La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Esta prueba es fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre y transfusiones. El antígeno viral que se detecta frecuentemente es la proteína P24 mediante una prueba inmunoenzimática de tipo ELISA. Esta prueba se utiliza para el diagnóstico de la infección aguda por el VIH, tiempo en el cual no ha ocurrido la seroconversión. En esta etapa de la infección, la detección de la proteína P24 tiene una sensibilidad de aproximadamente 89% y una especificidad del 100%. Después de la seroconversión, la proteína P24 se une a los anticuerpos específicos, formando complejos inmunes que dificultan su detección y disminuyen notablemente la sensibilidad que ésta posee. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de la infección por VIH se hace mediante la detección de anticuerpos específicos en suero. En los individuos recientemente infectados con el VIH, la seroconversión ocurre entre 6 y 12 semanas después de la exposición y en un máximo de 6 meses ya hay seroconversión prácticamente en todos los individuos infectados. El diagnóstico por detección de anticuerpos se hace en dos etapas. La primera es mediante una prueba de tamizaje inicial. Generalmente es con un inmunoensayo de tipo ELISA y mediante una verificación de la positividad de los anticuerpos, generalmente mediante una prueba de Western blot. Se pueden clasificar las pruebas de ELISA en 4 diferentes generaciones. Las de primera generación utilizaban lisados virales como fuente de antígeno, con resultados falsos positivos usualmente en las mujeres multíparas. Las de segunda generación utilizaban antígenos sintéticos o recombinantes, con resultados falsos positivos por la reactividad contra antígenos de las bacterias o los hongos en los que se prepararon las proteínas virales. Las pruebas de tercera generación utilizaban como antígenos los péptidos y proteínas recombinantes de VIH y detectaban todos los isotipos de anticuerpos circundantes, aumentando la sensibilidad y disminuyendo el tiempo de ventana inmunológica. Y finalmente, las pruebas de cuarta generación detectan en forma simultánea tanto proteínas virales como la P24 como anticuerpos de diferentes clases contra péptidos recombinantes, por lo que estas tienen una sensibilidad y especificidad demostrada de más del 99%. Es necesario realizar una prueba confirmatoria para poder excluir los falsos positivos que se puedan dar con las pruebas de ELISA, y para ello se utiliza la prueba de Western blot, que es el estudio confirmatorio de más amplio uso, ya que permite la detección de anticuerpos específicos contra las principales proteínas virales y esta tiene una especificidad del 100%. Los anticuerpos contra las proteínas GAP-P17, P24 y P55 son los primeros en aparecer durante la seroconversión y sus títulos van disminuyendo a medida que progresa la infección. Una prueba de ELISA que es positiva con un Western blot negativo se considera un falso positivo en la prueba de tamizaje, y una prueba de ELISA positiva con un Western blot indeterminado sugiere una infección reciente y esta se debe repetir de 6 a 12 semanas. En un máximo de 6 meses deben existir los anticuerpos suficientes para confirmar la infección por un Western blot. No se deben realizar pruebas que detecten anticuerpos específicos después de los 18 meses de vida y no se deben detectar inmunoglobulinas tampoco de origen materno en la circulación de los niños. Es por eso que para confirmar el diagnóstico de la infección por VIH en neonatos y niños menores a 18 meses va a depender de las pruebas virológicas, como el RNA viral en plasma, que según las guías internacionales se deben realizar a las 48 horas por parto, entre 1 y 2 meses y a los 3 y 6 meses de vida.
Una prueba positiva sugiere la infección, la cual se debe confirmar con una segunda prueba. La detección del DNA proviral es positiva en 40% de los niños infectados a las 48 horas de nacido y en el 93% en niños de 14 días de vida. Después de largas búsquedas de medicamentos que pudieran controlar la multiplicación del virus, en 1985 Oriaki Mitsuya demostró que el ácido budina bloqueaba la replicación del VIH in vitro. Desde entonces se han hecho diferentes estudios e investigaciones en busca de diferentes medicamentos que también bloqueen la replicación del VIH in vitro y sean más eficientes. Uno de los avances más significativos se dio en 1995, cuando se demostró que la estrategia definida como HART tiene la mayor actividad anti-VIH y logra un control más estable de la replicación del virus, con un mejor impacto en la evolución clínica. Los medicamentos antirretrovirales comúnmente se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción en inhibidores de la transcriptasa inversa viral, análogos de nucleósidos, los NRTI, inhibidores de la transcriptasa inversa viral no análogos de nucleósidos, NRTI, inhibidores de la proteasa viral, PI, inhibidores de la integrasa viral, II, inhibidores de entrada, que son los bloqueadores del correceptor CCR5, y los inhibidores de la fusión. El esquema HART combina al menos 3 medicamentos que pertenezcan a 2 o 3 grupos de los anteriormente mencionados. No se recomienda hacer terapia permanente solo con 1 o 2 medicamentos, pues la falla virológica por resistencia se presenta muy rápidamente. Y tampoco es aconsejable utilizar 3 medicamentos de un mismo grupo por la baja potencia antirretroviral, el desarrollo rápido de resistencia y el mayor riesgo de toxicidad. Y para facilitar la adherencia y administración de estos medicamentos dentro del esquema HART, se han producido varias presentaciones combinadas, es decir, que en una sola tableta vienen 2 o más medicamentos antirretrovirales. Bien, vamos a hablar acerca de los objetivos que busca lograr la terapia del HART, la terapia antirretroviral con un esquema HART, y son primero suprimir al máximo y en forma estable la replicación viral, haciendo indetectable la carga viral plasmática. Obviamente el objetivo primordial es reducir la carga viral todo lo que sea necesario hasta el punto que es el objetivo principal, o sea, es el punto ideal en el que sea indetectable el virus por las pruebas que nosotros contamos actualmente, que la carga viral sea indetectable. Esto no significa que el virus haya desaparecido, sino que no lo podemos detectar, pero seguramente el virus aún se encuentra ahí dentro de las células, aunque mientras menos sea la carga viral, pues menos es la capacidad de replicación y el virus afecta menos obviamente a las células. El segundo es contribuir a restaurar y preservar la respuesta inmune. Si nosotros logramos, es como una dependencia del primer objetivo, o sea, si logramos reducir la carga viral plasmática y no se atacan a los linfocitos TCD4, estos linfocitos obviamente van a tener la capacidad de dirigir al sistema inmune y por lo tanto la respuesta inmune y todo el sistema inmune va a estar mejor porque no está infectado la célula TCD4 con el virus. Luego tenemos disminuir la morbilidad asociada a la infección por el VIH, mejorando la calidad de vida y aumentando la supervivencia. Este es obviamente el objetivo más importante de todos, que es mejorar la calidad de vida de las personas infectadas por VIH. Y por último, disminuir la transmisión del VIH, aunque no está 100% confirmado. El hecho de que la carga viral sea indetectable se dice que reduce ampliamente la capacidad del virus de transmitirse a otra persona, sea por el contacto que sea. Si la carga viral es menor, la probabilidad de contagio de una persona infectada con VIH hacia una persona sana es obviamente menor. Pero esto no significa que no pueda transmitir el VIH, sino que es menor la posibilidad de que esta persona sana se contagie por una persona enferma. Bien, ¿cuándo iniciar la terapia? Originalmente se pensaba que la terapia se tenía que iniciar única y exclusivamente cuando la persona ya había desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido más comúnmente como SIDA. Pero según se avanzó en el tiempo,
Se han aceptado otras formas de iniciar la terapia, otros momentos en los cuales la terapia debe iniciarse con una persona infectada con VIH. Ya no necesariamente tiene que ser una persona que llegue al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. Vamos a evaluar estas situaciones, serían las siguientes. Ha evolucionado hasta la fase de SIDA, que era lo primero de lo que se habló, ya sea por la presencia de la enfermedad definitoria, ya dando las manifestaciones clínicas del SIDA, o de infecciones concomitantes porque haya un bajón severo de las defensas, principalmente de los linfocitos TCD4, y también por la presencia de tener un recuento de linfocitos TCD4 menor a 200 células por decilitro de sangre. Entonces, cuando hay un recuento menor de linfocitos TCD4 inferior a 200, entonces debe iniciarse la terapia. La segunda situación es cuando se presenta un recuento de células menor a 500. La fase de SIDA es menor a 200, menor a 200 linfocitos TCD4 por decilitro, pero cuando se encuentra un recuento de células TCD4 menor a 500 por decilitro de sangre, debe iniciarse la terapia retroviral para el SIDA. En las embarazadas infectadas por VIH, para evitar la transmisión al bebé y como mejoramiento de la madre. Obviamente, si nosotros tenemos una mujer embarazada que es VIH positivo, es necesario iniciar la terapia en ella para bajar todo lo posible la carga viral y que se reduzcan las posibilidades de que ella transmita el virus al bebé que lleva en su interior. La otra situación es en los pacientes coinfectados con el virus de la hepatitis B que requieren el tratamiento para esta infección hepática. Es una infección concomitante relativamente común en el VIH, y los pacientes que están infectados o coinfectados con el virus de la hepatitis B y también son VIH positivos requieren el inicio del tratamiento retroviral contra el VIH. En los pacientes con nefropatía asociadas al HIV, al VIH, también es necesario iniciar el tratamiento. Y en los sujetos VIH positivos cuya pareja sexual estable no está infectada con este virus. En este último caso, pues obviamente es lo que se habló dentro de los objetivos del HART, que es bajar la carga viral hasta el punto de que sea menor la probabilidad de que esta persona infecte a su pareja. Si nosotros logramos disminuir la carga viral, también disminuimos la posible transmisión del virus. Otra situación es que en los niños infectados por el VIH se debe iniciar el tratamiento en todos aquellos que tengan menos de 5 años y en los mayores de esta edad que tienen un recuento menor a 500 células de linfocitos TCD4 por decilitro de sangre. En cuanto a las combinaciones de retrovirales y limitaciones de la terapia, en general se acepta que un paciente infectado por VIH que nunca ha recibido medicamentos retrovirales debe iniciar con una combinación de 3 medicamentos que son los NRTI más un NNRTI o un PI. Es lo más comúnmente utilizado, aunque actualmente el esquema de primera línea más utilizado es el EFV con TDF más FTC. Esas son las combinaciones de retrovirales más comúnmente utilizadas, principalmente cuando nunca se ha aplicado un tratamiento anterior. Es la terapia inicial. Según la respuesta del paciente o según la cantidad de carga viral que el paciente tenga o según la forma en la que se disminuye la carga viral con respecto al tiempo, pues este esquema se cambia o esta forma de tratamiento se cambia con el objetivo de que sea más fácil, mejor y más rápido disminuir la carga viral en el paciente. En cuanto a las limitaciones, tenemos que, a pesar de que tenemos 30 años de investigación sobre el VIH y que el mejoramiento es constante de la terapia, la mutabilidad del virus es muy alta y es constante, por lo cual es necesario que los retrovirales se adapten a las nuevas características del virus, porque de nada nos sirve tener retrovirales de hace 10 años actualmente, porque el virus en 10 años ha mutado extraordinariamente. Es un virus que tiene una alta mutabilidad, entonces por lo tanto los tratamientos deben ir mutando con respecto a la mutación del virus, y si es posible que lo hagan más rápido que el virus, pues es lo ideal. También es frecuente encontrar efectos adversos. Los medicamentos que se utilizan para el tratamiento retroviral del VIH pues son medicamentos muy fuertes
y algunos efectos adversos son menores o transitorios, de manera que no requieren la suspensión de cambio de régimen terapéutico, pero hay otros efectos secundarios que pueden ser bastante graves para la salud del paciente. En este caso debe el médico aplicar un tratamiento conociendo las enfermedades concomitantes del paciente, si hay daño hepático, si hay daño renal, y aplicar el medicamento que cause mayor beneficio y menor daño perjudicial para la salud del paciente, que es lo que tienen que tenerse en cuenta. A pesar que la ciencia ha avanzado mucho en los últimos 10 años y se ha incrementado el interés por desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas a la cura de la infección por VIH, pues no se ha avanzado en gran medida en ese aspecto. Lo único que se tiene es que las mejores propuestas coinciden en que la cura para este virus tendría que eliminar los reservorios del VIH, porque con el tratamiento actual logramos bajar la carga viral, pero no podemos eliminar las células donde se encuentra el reservorio del VIH, y si nosotros dejamos de aplicar el tratamiento retroviral, pues el virus regresa otra vez a su replicación y se vuelve a dar no una reinfección, sino que una reactivación del virus del VIH en la persona. Por lo tanto, lo ideal o el objetivo principal sería, para lograr una cura, eliminar los reservorios. Por ejemplo, nosotros conocemos que los linfocitos TCD8 son citotóxicos, capaces de eliminar células y también son capaces de eliminar el virus del VIH. Por lo tanto, si lográramos hacer que los TCD8 logren detectar la célula reservorio del virus, no solamente el virus, sino que logren detectar la célula reservorio del virus y estos eliminen a estas células, el virus ya no tendría donde alojarse en el cuerpo y sería completamente eliminado del cuerpo. Esa sería una de las formas una de las mejores propuestas que se tienen actualmente. Una de las técnicas más esperanzadoras que se ha dado últimamente se conoce como el paciente de Berlín, y fue un paciente que recibió un trasplante de médula ósea. La característica primordial de este trasplante de médula ósea es que el paciente de quien recibió tenía problemas en la generación de un receptor celular de las células TCD8 conocido como CCR5, que es un correceptor para el enlace en la célula. El virus del VIH, si bien utiliza el receptor TCD4 o el receptor CD4, también necesita correceptores, que es el CPX4 y el CCR5. Estos son como receptores alelos o como receptores o como correceptores que son necesarios para que el virus logre infectar la célula TCD4. Cuando este paciente recibe el trasplante de médula ósea, la producción de linfocitos TCD4 ya no contaban con el correceptor CCR5, por lo tanto el virus, cuando intentaba adherirse a la célula, aunque lograba conectar con el receptor principal CD4, no lograba enlazar con el inexistente CCR5, por lo tanto no se daba la infección a la célula. Y el paciente que era VIH positivo logró quedar curado, porque la producción nueva de los linfocitos TCD4 no permitía la adhesión del virus a su membrana, y por lo tanto tampoco permitía que el virus se adhiriera o que ingresara a la célula y desarrollar la replicación viral. Por lo tanto, esta es una de las técnicas más esperanzadoras, pero solamente se ha aplicado en uno de los pacientes, puesto que aún se encuentra en investigación. Pero es muy esperanzador el hecho de que correceptores CCR5 y CPX4 pues tengan la clave para la curación de este virus.